La voz no vino con trueno ni con fuego, no sacudió la tierra ni abrió los cielos. Fue peor, fue clara. Jonás la reconoció en el mismo instante en que la escuchó, porque no era la primera vez, y porque nadie confunde la voz de Dios cuando realmente la oye. No habló en sueños, no habló en metáforas, habló con una orden directa, sin espacio para discusión, sin margen para negociación. Levántate, ve a Nínive. El corazón de Jonás se cerró como una puerta golpeada por el viento. Nínive, no cualquier ciudad, no cualquier misión. Nínive era el enemigo, violenta, cruel, impía, un lugar donde los niños crecían aprendiendo a odiar y los hombres se enorgullecían de su brutalidad. Un imperio construido sobre sangre ajena. Dios no estaba pidiendo que Jonás predicara a su propio pueblo, le estaba pidiendo que advirtiera a quienes Jonás deseaba ver destruidos. Ahí nace el conflicto que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Jonás no tenía miedo de fracasar, tenía miedo de que Dios tuviera éxito. Si Nínive se arrepentía, Dios los perdonaría, y Jonás no quería eso. Así comienza esta historia, no con desobediencia inmediata, sino con una lucha silenciosa, incómoda, profundamente humana. Porque huir de Dios no siempre empieza con un no, a veces empieza con un no quiero, y cuando un profeta decide huir, el mundo entero termina involucrado, porque nadie huye solo de Dios. Antes de continuar, deja algo claro en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video ahora mismo? Escribe el nombre de tu ciudad. Hay algo poderoso en saber hasta dónde llegan estas historias antiguas y quienes todavía se sienten confrontados por ellas. Esta no es una fábula infantil, no es un cuento sobre un pez gigante para niños. Es una historia sobre orgullo, resentimiento, miedo y una verdad incómoda. A veces el mayor pecado no es desobedecer a Dios, sino odiar la idea de que Él sea misericordioso con otros. Jonás no era un hombre débil, era un profeta, alguien acostumbrado a escuchar a Dios y ser obedecido por otros. Pero esa vez su silencio fue más ruidoso que cualquier grito. En lugar de ir hacia el este, hacia Nínive, Jonás caminó en dirección opuesta. Cada paso era una decisión. Cada moneda que entregó para pagar el pasaje fue un acto consciente de huida. No improvisó, no se perdió, eligió escapar. Tarshish estaba lejos, tan lejos como se podía ir en ese mundo conocido. Un lugar donde la voz de Dios, al menos en la mente de Jonás, sonaría más débil, donde la responsabilidad se diluiría entre extranjeros y ruido de puerto. El barco estaba listo. La madera crujía bajo los pies de marineros que no sabían que estaban a punto de convertirse en parte de una lección divina. El mar parecía tranquilo, demasiado tranquilo, y eso fue suficiente para convencer a Jonás de que su decisión estaba funcionando. Se acomodó en la parte más baja del barco, se recostó, cerró los ojos y durmió. Dormir, ese detalle no es menor. Mientras huía de Dios, Jonás pudo dormir profundamente, no porque tuviera paz, sino porque su conciencia se había endurecido lo suficiente como para confundir alivio con descanso. Pero el mar no duerme cuando Dios decide hablar. El viento llegó primero, como un aviso. Luego las olas comenzaron a golpear el casco con una violencia creciente. Las velas se desgarraron, el cielo se oscureció. El barco, que había cruzado mares peores, comenzó a gemir como si estuviera vivo. Los marineros gritaron. Cada uno clamó a su propio Dios. Arrojaron la carga al mar. Todo lo que antes consideraban valioso ahora era prescindible. El miedo hace eso, redefine prioridades en segundos. Y mientras el caos se apoderaba de la cubierta, Jonás seguía dormido. Lo despertaron a gritos, no con respeto, no con reverencia, con desesperación. ¿Cómo puedes dormir? Levántate, clama a tu Dios, quizá nos escuche. Jonás subió a cubierta y vio lo que había provocado. No necesitó una visión ni una revelación adicional. Lo sabía, el viento, las olas, el terror, todo tenía su nombre escrito. Cuando echaron suertes para saber quién era el responsable, la suerte cayó sobre él, no por azar. Nunca lo es. Los ojos de los marineros se clavaron en Jonás. Preguntas rápidas, nerviosas, casi violentas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué hiciste? Y Jonás respondió con una frase que suena piadosa, pero estaba llena de contradicción. Soy hebreo. Temo al Dios que hizo el mar y la tierra. El silencio que siguió fue peor que la tormenta. Temer a Dios y huir de él. Decirlo en voz alta lo volvió absurdo y peligroso. Cuando Jonás confesó que estaba huyendo del Dios que creó el mar, los marineros entendieron algo aterrador. No estaban luchando contra la naturaleza, estaban en medio de un conflicto divino. Le preguntaron qué debían hacer para salvarse. La respuesta de Jonás no fue heroica, no fue noble, fue resignada. Échenme al mar. No pidió perdón, no pidió otra oportunidad. Prefirió morir antes que obedecer. Y ese es un detalle que muchos ignoran. Jonás no quería arrepentirse. Quería escapar incluso a través de la muerte. Los marineros dudaron, intentaron remar, intentaron
intentaron resistir, pero el mar se volvió más violento, como si la paciencia del cielo se agotara. Finalmente, levantaron a Jonás, oraron al Dios que no conocían, y lo arrojaron. El mar se calmó de inmediato. El silencio cayó sobre las aguas como una sentencia cumplida. Los marineros ofrecieron sacrificios, temieron al Dios de Jonás más que nunca, porque acababan de aprender que huir de él no solo destruye al que huye, sino a todos los que lo rodean. Jonás se hundió, oscuridad, frío, presión, el sonido del agua cerrándose sobre su cuerpo, y entonces, cuando parecía que todo había terminado, algo se movió en las profundidades. No fue el final, fue el comienzo del castigo o de la misericordia, y en la oscuridad absoluta del mar, Jonás descubriría que Dios no había terminado con él. Pero lo que ocurrió dentro de ese abismo cambiaría para siempre su manera de huir y su manera de creer. La oscuridad no tenía bordes, no había arriba ni abajo. Jonás no cayó, fue tragado. El impacto no fue violento, pero fue definitivo. Su cuerpo dejó de luchar cuando entendió que el agua ya no lo rodeaba. Había algo más, algo vivo, algo inmenso. El aire era espeso, húmedo, cargado de un olor metálico que quemaba la garganta. Cada respiración dolía. Cada latido parecía demasiado fuerte para un espacio tan estrecho. No gritó, no podía. El pánico inicial fue reemplazado por una certeza más aterradora. Seguía vivo. Durante años, muchos intentaron suavizar esta parte de la historia, convertirla en símbolo, en metáfora, en poesía religiosa. Pero Jonás no estaba viviendo una metáfora. Estaba atrapado dentro de una criatura preparada por Dios para no dejarlo escapar ni siquiera en la muerte. El tiempo perdió sentido. No sabía si habían pasado minutos u horas. El calor aumentaba. Las paredes se contraían con movimientos lentos y constantes. Cada sonido era amplificado. Cada pensamiento imposible de ignorar. Ahí, sin público, sin reputación, sin camino de escape, Jonás quedó solo con aquello que había evitado desde el principio, su propia verdad. No odiaba a Nínive porque fueran peores que otros pueblos. Los odiaba porque Dios podía perdonarlos. Porque la misericordia divina no respetaba fronteras, heridas, ni rencores personales. Y Jonás, en el fondo, creía que había personas que no merecían una segunda oportunidad. Ese pensamiento, allí dentro, empezó a asfixiarlo más que la falta de aire. Por primera vez desde que huyó, Jonás oró. No fue una oración hermosa, no fue ordenada, fue fragmentada, desesperada, cargada de miedo y contradicción. No pidió una nueva misión, no pidió obedecer, pidió vivir. Reconoció algo que nunca había dicho en voz alta. Estaba huyendo no del castigo, sino del carácter de Dios. 3 días, 3 noches, no como número simbólico, sino como límite físico y mental. Su cuerpo se debilitó, la noción de orgullo se deshizo. El profeta que hablaba en nombre de Dios ahora suplicaba como un hombre común. Y en ese lugar, donde no había aplausos ni enemigos visibles, Jonás hizo algo que evitó desde el inicio. Aceptó que no podía controlar a Dios ni decidir a quién él podía salvar. Cuando finalmente dijo, haré lo que me pidas, no fue por valentía. Fue por agotamiento, porque ya no tenía nada más a lo que aferrarse. Entonces ocurrió. El monstruo se estremeció. Un movimiento brusco, violento. Jonás fue expulsado como algo indeseable. El aire volvió de golpe. La luz quemó sus ojos. Su cuerpo cayó sobre la arena húmeda, mientras el mar devolvía aquello que no había logrado quebrar. Jonás respiró como alguien que regresa de la tumba. Estaba vivo, pero no era el mismo. Su piel ardía. Su cuerpo estaba marcado. El olor del abismo aún lo acompañaba. Cada paso fuera del agua era un recordatorio. Huir había sido inútil, y entonces la voz volvió, no con reproche, no con amenaza, con la misma orden, clara, inalterada. Levántate, ve a Nínive. No había cambiado el destino, había cambiado al mensajero. Jonás caminó, no por convicción plena, sino porque ahora sabía que no existía dirección segura fuera de la voluntad de Dios. Nínive seguía siendo inmensa, violenta, temida, pero esta vez Jonás entró en la ciudad sin discurso elaborado, sin carisma, sin promesas. Su mensaje fue corto, crudo, incómodo. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Nada más. No ofreció esperanza, no habló de perdón, no explicó cómo arrepentirse. En el fondo, aún deseaba el juicio. Pero algo inesperado ocurrió. La ciudad escuchó. Desde el rey hasta el último ciudadano, el mensaje se extendió como fuego, ayuno, luto, humillación pública. Personas violentas reconociendo su culpa. Un pueblo entero temiendo a un Dios que no conocían, pero cuya advertencia
advertencia no podían ignorar. Y Dios vio el arrepentimiento, vio el cambio, vio lo que Jonás temía, y no destruyó la ciudad. La misericordia cayó sobre Nínive, y la ira cayó dentro de Jonás. El profeta no celebró, no se alegró, se enfureció, salió de la ciudad y se sentó a esperar el desastre que nunca llegó. Miró al cielo con rabia. Sus palabras fueron honestas, pero terribles. Por eso huí, porque sabía que eres misericordioso, porque sabía que los perdonarías. Jonás prefería un Dios predecible antes que un Dios bueno. Dios no respondió con castigo, respondió con una pregunta, y luego con una lección. Hizo crecer una planta que dio sombra a Jonás, alivio inmediato, comodidad, un respiro en medio de su amargura. Jonás se alegró demasiado. Al día siguiente la planta murió. El sol golpeó sin piedad. El profeta volvió a desear la muerte. Y entonces Dios habló de nuevo. Tú te preocupas por una planta que no plantaste. ¿Y no debería yo preocuparme por una ciudad llena de personas que no saben distinguir entre el bien y el mal? Silencio. No hay respuesta de Jonás registrada después de eso, porque la historia no termina resolviendo al profeta. Termina confrontando al oyente. ¿Hasta dónde llega tu obediencia? ¿A quiénes crees que Dios no debería perdonar? ¿Prefieres tener razón o ser parte de la misericordia? Jonás dejó de huir físicamente, pero la última pregunta queda abierta. ¿Dejó de huir en su corazón? Porque a veces el mayor abismo no está en el mar, sino dentro de quien cree conocer a Dios. Jonás permaneció allí cuando la pregunta quedó suspendida en el aire. No hubo trueno, no hubo respuesta escrita, no hubo ángeles explicando nada. Solo el calor, el silencio y una ciudad viva detrás de él. Personas caminando, niños jugando, respiraciones que no habían sido interrumpidas por el fuego del cielo. La incomodidad fue peor que la tormenta, peor que el vientre del abismo, porque esta vez Dios no lo estaba obligando a moverse, no lo estaba empujando, no lo estaba persiguiendo, lo había dejado quieto frente a su propio reflejo. Jonás entendió algo que nunca había considerado. Obedecer externamente no significaba estar alineado internamente. Había caminado, había hablado, había cumplido la orden, pero su corazón seguía en fuga, y esa huida era más difícil de justificar. Dentro de la ciudad la vida continuaba. Personas que habían sido violentas ahora caminaban cabizbajas, comerciantes devolvían lo robado, líderes que antes gritaban órdenes ahora escuchaban. No era perfección, era cambio. Imperfecto, frágil, humano, pero real, y eso lo enfurecía. Porque el arrepentimiento de Nínive destruía la narrativa que Jonás había construido para proteger su odio. Ya no podía decir que eran monstruos sin conciencia, ya no podía deshumanizarlos. Dios los había mirado y había decidido quedarse. Jonás pensó en el mar, en la oscuridad, en el silencio aplastante, en cómo había suplicado por misericordia sin condiciones, sin cláusulas, sin comparaciones. Dios se la había dado. Ahora la estaba dando a otros, y esa era la herida que Jonás no quería tocar. El profeta entendió quizá por primera vez que el problema nunca fue Nínive. El problema era la idea de que la gracia no se reparte según méritos, historia o bandos. Se reparte según la voluntad de Dios, y eso es insoportable para quien quiere control. La pregunta seguía sin respuesta porque Dios no buscaba palabras, buscaba rendición, no la del cuerpo, sino la del juicio interno. Esa que no se logra con milagros ni castigos, sino con confrontación honesta. Jonás se levantó lentamente. No sabemos hacia dónde caminó después. La Escritura no lo dice. Tal vez volvió a su pueblo, tal vez se quedó mirando la ciudad, tal vez entendió o tal vez no. Y eso no es un error del relato, es intencional, porque la historia no termina con Jonás para que empiece contigo. Cada oyente queda parado bajo el mismo sol, con la misma pregunta, con la misma incomodidad. ¿A quién no quieres ver perdonado? ¿De quién esperas juicio, no cambio? ¿En qué área obedeces por fuera, pero sigues huyendo por dentro? La historia de Jonás no es sobre un profeta desobediente, es sobre un corazón que quiere un Dios justo, siempre que la justicia favorezca su propio dolor. Y ese conflicto no pertenece al pasado, sigue vivo, sigue respirando, sigue hablando en silencio a quienes escuchan esta historia hoy, porque huir de Dios no siempre significa correr en dirección contraria. A veces significa quedarse, pero negarse a cambiar. Y ahí, en ese punto exacto, la pregunta sigue abierta.